Bueno, se dice que acá en este sector había muchos hombres de negro, estaban las camionetas polarizadas, como que cuidaban esta base. Hay una teoría que dice la gente allá en Antofagasta, que más que nada por los cielos despejados que se ven acá, habían demasiado avistamiento ovni. Así que puede ser que sea verdad, lo más probable, que los hombres de negro estaban asentados acá en este sector. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro aquí en la ciudad de Antofagasta. Yo creo que ustedes alguna vez en la vida han escuchado hablar sobre la NASA, el lugar donde se estudian los planetas, donde se estudia si es que existe vida en otros planetas. Pero aunque ustedes no lo crean, la NASA no solamente está en Estados Unidos, en algún momento llegó a estar aquí en Chile y llegó a plantar una base aquí en el desierto, específicamente en la región de Antofagasta. Y el día de hoy espero ir y contarles la historia de lo que sucedió con esta base misteriosa estadounidense, la cual la pusieron en pleno desierto donde no había nadie. ¿Y por qué la pusieron ahí? Bueno, en este video se los contaré y trataremos de ir a ver si es que podemos encontrar aquella base misteriosa de la NASA. Así que vamos, hijos de la Pachamama. Y bueno, amigos, para los que no conozcan cómo es Antofagasta, Antofagasta es una ciudad costera al norte de Chile, específicamente al lado del desierto de Atacama, y la base de la cual les hablo está hacia el interior. ¿Pueden ver los cerros ahí atrás? Hacia atrás de esos cerros está el desierto y hacia, no sé, una media hora hacia adentro está más o menos la base que plantó la NASA en esos momentos. Obviamente quiero que sepan también que vamos a ir al lugar y no es que sea un área 51 ni tampoco una gran base abandonada, sino que solamente es un pedazo de cemento feo y lo más probable es que digan, la cuestión que era. Pero lo importante no es eso, sino lo importante es la historia que les voy a contar de lo que en algún día pasó allí. Pero el día de hoy no me encuentro solo, hijos de la Pachamama. Me encuentro, damas y caballeros, con el Nico, que ya salió en otros videos. De la Pachamama. Vamos a descubrir los grandiosos misterios de esta región. Espero que les guste el video. Y también con el Freddy, cabros. Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí vamos acompañando a Klaus nuevamente. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Nico, por acompañarme. Vamos al desierto de Atacama a ver esta misteriosa base de la NASA. Y bueno, hijos de la Pachamama, hemos llegado ya, estamos aquí en pleno desierto, como se pueden dar cuenta. Ahí está el Freddy, está el Nico. Y bueno, cabros, estamos rodeados de desierto. Y miren, se supone que esas ruinas que están ahí, que como les dije, son feas, lo más probable es que sean feas para ustedes, pero esconden una gran historia. Y de verdad que algo que no muchos saben, y sobre todo aquí en el norte de Chile, suceden muchas cosas que mucha gente no sabe. Pero bueno, el día de hoy se las contaré y vamos a ir a ver si es que hay algo que demuestre que eran las ruinas de la NASA. Miren, cabros, el lado de allá es la cárcel de Antofagasta, está muy cerquita la base. Y miren, aquí ya entramos con una parte de cemento, porque lo normal es que sea tierra, pero aquí ya empezamos con la parte de cemento. Y viene con zapatillas blancas al desierto, el único. Se ven pequeñas bases de cemento y yo creo que a lo mejor ese era el baño, no sé. El baño. Estoy imaginándome todo. Bueno, ahora en el sector de verdad que parece un basural porque está lleno de ruedas, se pueden dar cuenta, ruedas por allá, ruedas por acá. Y lo extraño es que está lleno de mangueras, miren, esas mangueras que están ahí, yo no sé de qué serán, si serán, no creo que sean para regar el pasto porque aquí es muy difícil que haya pasto. También tenemos madera, pedazos de madera. Miren, este tipo de mangueras de plástico son las que les digo. Y tenemos hasta un cassette de la época. Y así como esta manguera, tenemos muchas mangueras ahí. Miren, aquí están las bases planas de cemento. Se nota claramente y están rodeadas de vidrio. No sé por qué habrá tanto vidrio suelto. Miren, está tan seco que se está pegando con la tierra.
Pero bueno, hijos de la Pachamama, yo sé que a lo mejor ustedes quieren escuchar la historia de lo que algún día en este lugar sucedió. A fines de los 50 y a principios de los 60 se creó un gran revuelo en Antofagasta. Toda la gente andaba diciendo que había llegado una estación de la NASA a la ciudad, pero muchos no creían, otros creían que era mito. Pero aunque no lo crean, era verdad. En los sectores altos de aquí del Salar del Carmen todavía se encuentran los restos de lo que algún día fue el observatorio radioastronómico que algún día aquí existió. Y el objetivo de esta base fue poder monitorear el satélite Vanguard 1 que lanzó Estados Unidos en 1958. Era una pequeña base la que está acá atrás mío, operado por personal de la NASA, en su mayoría puros estadounidenses que vestían de color negro, al igual que yo sé que algunas veces han escuchado que cuando cae algún objeto no identificado en cualquier parte del mundo, automáticamente en menos de 5 minutos llegan los hombres de negro. Y no es leyenda, sino que es algo que es verdad. Y lo más probable es que aquí hayan estado guardados los hombres de negro y cuando caía algún objeto cercano por acá, por el desierto de Atacama, eran los primeros en llegar al sector donde había caído el objeto. Pero bueno, hablando ahora del satélite Vanguard 1, era el primer satélite que se podía retroalimentar con paneles solares. O sea, funcionaba solamente con luz solar y quizá ustedes piensen que era un satélite gigantesco, que lo estaban monitoreando desde aquí, que estaba en el espacio y era algo gigantesco como Star Wars, pero no, era una prácticamente del porte de un pomelo. Los rusos, como estaban en plena Guerra Fría, se burlaban de los estadounidenses y les decían que era el satélite pomelo porque no pesaba más de 1.4 kilos. Era bastante chiquitito, pero era muy importante para la época. Esta base de la NASA, en la que estoy parado ahora, duró hasta 1963 aquí en Antofagasta, luego la tuvieron que sacar. La segunda base instalada en Chile fue en Pudahuel, en Santiago. Y aunque no lo crean, habían 8 estaciones más a lo largo de todo Sudamérica. La de aquí, en la que estoy ahora, era la número 7. La historia dice que eran 40 militares estadounidenses los que estaban aquí e incluso ellos tenían su propio equipo de béisbol. Y mi hipótesis es que por eso es que es tan popular el béisbol allá en Tocopilla. Porque aunque ustedes no lo crean, en Tocopilla, que bueno, todos lo conocen por Alexis Sánchez, pero el deporte más popular en ese sector es el béisbol. Y quizás sea por esta base que está aquí. Aunque ustedes no lo crean, ahí en Tocopilla el año pasado se inauguró un estadio completo de béisbol, porque el deporte es popular, es por eso que se inauguró eso. Y mi hipótesis es que se hizo popular por la cultura estadounidense que trajeron ellos hacia el norte de Chile. Se pueden dar cuenta que bueno, está lleno de basura, es prácticamente un basural esta ex base. Miren, tenemos elementos bastante extraños de Vietnam, que no sé lo que será. Wow, cabros, miren el suelo aquí, es como que si se derritió, es como que había fuego en este sector, porque miren, están como las mismas mangueras, pero están totalmente derretidas. Miren, wow, están pegadas y todas las demás ni siquiera se pueden sacar porque ya están prácticamente pegadas al suelo. Yo no sé qué habría sido este lugar exacto, pero de que aquí había fuego, había fuego. Lo más probable es que no haya nada aquí porque en esos tiempos donde la NASA estuvo aquí, todo eso era reservado. Entonces lo más probable es que cuando desmantelaron todo, se tuvieron que haber llevado todo, computadores, registros, hojas, y lo único que quedaba fueron estos cimientos nomás, pero los demás se los tuvieron que haber llevado todo. Inclusive tal vez lo pudieron haber hasta quemado las cosas aquí. En el suelo tal vez hayan como rastros de plástico derretido o cosas parecidas. Bueno, se dice que acá en este sector había muchos hombres de negro, estaban las camionetas polarizadas, como que cuidaban esta base. Hay una teoría que dice la gente allá en Antofagasta, que más que nada por los cielos despejados que se ven acá, habían demasiado avistamiento ovni. Así que puede ser que sea verdad, lo más probable, que los hombres de negro estaban asentados acá en este sector.
cabros, ahí se nota que hay como un muro y bueno, ahí se nota también que lo quisieron tapar y bueno, continúa hasta allá. Si se dan cuenta, aquí vuelve a florecer el cemento de este extraño muro, que miren, está tapado en tierra. Es como que quisieron esconder esto, la verdad. Acá tenemos otra base bastante grande. Y más para allá también tenemos más, y más para allá también. Se nota que era una estructura bastante grande la que había aquí en algún momento, pero no sé si la habrán saqueado, no sé si la habrán destruido, pero ya no queda absolutamente nada, solamente queda basura. Y algunos desechos como esos libros extraños, esos guantes de, no sé, de un niñito. Qué raro, de verdad, es muy raro este guante. Miren, uy, está muy tieso. Y miren, pero miren el tamaño del guante. Yo no sé si se habrá achicado con el sol, con el calor, o será de algún extraterrestre, o será de algún niño que trabajó aquí en la base de la NASA, no sé la verdad. También nos encontramos con otros extraños disquetes. Estos son los disquetes que se usaban antes. Así te encuentras con muchos desechos extraños. Y bueno, hijos de la Pachamama, como se pudieron dar cuenta, ahí está la base de la NASA y la verdad es que a simple vista, como les dije al principio del video, puede ser un pedazo de cemento todo feo, en este caso es un basural todo feo, hediondo, pero lo importante es que ustedes saben la historia y cuando uno sabe la historia puede ser un basural, puede ser un pedazo de cemento o una sola piedra, pero si ustedes saben ya la historia, de verdad que cambia totalmente el contexto y en mi caso es bastante genial poder estar en una base de la NASA que algún día existió aquí en el norte de Chile. Me despido aquí con el Freddy. Nos vemos, hijos de la Pachamama. Y también con el Nicolás. Hasta luego, hijos de la Pachamama. Y eso, hijos de la Pachamama. Espero que estén muy bien y muchísimas gracias por esperarme y por ver los videos aquí en el canal. No olviden suscribirse, es totalmente gratis. Solamente tienen que apretar el botón suscribir, activar la campanita y eso es todo. Es totalmente gratis. Y seguirme en Instagram si es que quieren. Por si quieren seguir también al Nico, ahí les dejo el Instagram del Nico. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama. No olvidé decir esa parte. Ya de nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama. Ahí sí, ya, chao cabros.